Bueno, atención nuestros amigos rusos, porque hoy vamos a incursionar en la historia rusa. Vamos a hablar del zar Basilio III y no vamos a hablar en cambio de su hijo, pero ya vamos a ver cómo viene el asunto del hijo de Basilio III. Por el año 1526, el zar de Rusia era Basilio III. La expresión "me cachen el zar de Rusia" ha quedado un poco en desuso, pero mis mayores la usaban. Era del orden de "me caigo y me levanto", o cosas así, ¿no? Amenazaba con una maldición y luego se diluía. Pero "me cachen el zar de Rusia" es extraordinario. Bueno, también han caído en desuso "me cachen Queipo del Llano" y otras cosas, claro. Eso no escuché nunca. Sí, o en Ceuta, o en episodios de la historia de España. En el año 1526 el zar era Basilio III, casado desde hacía 20 años con la hermosísima Salomé Yurievna. Ahora, Basilio no había podido asegurar su descendencia, no había tenido hijos. Y muchos le atribuían la culpa a Salomé, a la mujer. Y aunque él sentía un gran cariño por su esposa, la presión de los cortesanos era insoportable. Los boyardos, ¿no? Estaban allí diciendo, qué sé yo, a ver si tiene un hijo, imagínense. Bueno, el zar, por más que quería a su mujer, se había puesto a pensar, ante la presión de la corte, en reemplazarla antes de perder la capacidad de procreación, pensaba él. Mirá, si un día cualquiera me levanto y pierdo la capacidad de procreación, decía Basilio III. Basilio tenía 50 años, que en aquellos días era mucho, y ahora también. Pero tenía miedo. Salomé, la mujer, consciente de la decepción de su marido, andaba a viajar a lugares de curación, playas, fuentes, aguas termales, curanderos. Se hacía fricciones por aquí, por allá, con aceite y miel, por ejemplo, que según andaban diciendo era un buen remedio para conseguir la fecundación, pero nada, todo era en vano. Cuentan que Basilio ya estaba un poco fastidiado, ¿no? No podía ver un nido sin que le saltaran las lágrimas. Fíjate vos, se había puesto un poco loco, ¿no? Le decía a su séquito de nobles, a su cohorte de alquilones, que los pájaros eran más felices que él. Ay, dice, mire, Mijail, los pájaros son más felices que yo porque tienen descendencia, y míreme a mí, bañado y sin fiesta. Incluso había anulado una parte del ceremonial, del protocolo ruso, que indicaba que cada vez que le nacía un hijo a un cortesano, este hijo fuera presentado al zar, una pequeña ceremonia. Bueno, el zar había anulado esa ceremonia para no sentirse envidioso. Le venía, ay, mire el hijo que tenía, yo no tengo hijo, qué sé yo, porquería. Le daba bronca. Más o menos como le pasa a los vecinos de enfrente cuando ven que uno tiene luz. Además, Basilio estaba preocupado por sus dos hermanos. Tenía dos hermanos, Yuri y Andrés, que iban a heredar el trono si él no tenía hijos. Y parece que los dos hermanos eran muy ineptos, dos malandrines. Un día, unos nobles sugirieron a Basilio lo siguiente. Señor, dice, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. Al principio no entendió, Basilio, porque era medio duro de entendedera. Pero después comprendió y sin ningún remordimiento le dijo a su esposa que se retirara a un convento. Le dijo, andate a un convento. Y ella le respondió que no merecía esa penitencia luego de tantos años de amor fiel. Veo cómo son las mujeres cuando uno les sugiere que se retiren a un convento. Salomé fue expulsada del palacio y recluida de prepo, en el convento de Suzdal, donde encima le cortaron el pelo como símbolo de haber sido rechazada. Bueno, los cortesanos que defendieron a Salomé en aquellos días fueron desterrados. Así que vos defendiste a Salomé, desterrado.
Después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar otra esposa. ¿Cuáles eran las reglas de la Iglesia ortodoxa para el hombre que repudiaba a su mujer? Muy sencillas. No podía volver a casarse mientras ella viviera. ¿Qué hizo Basilio ante esas reglas? Nada, dijo, yo me caso igual. Muy bien. El patriarca entonces, jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, le lanzó una advertencia que era una maldición, en realidad decía. Si contraes segundas nupcias, tendrás un hijo malvado, y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida. Basilio no le hizo caso, o mejor dicho, le hizo caso por la mitad, porque en la primera mitad la maldición decía que iba a tener un hijo. Todo lo demás prefirió no oírlo. Y bueno, según la costumbre, el zar debía llamar a todas las mujeres casaderas del país para elegir durante una ceremonia que se llamaba el Smotrini, a la que compartiría su lecho, ¿no? Era como un concurso de belleza, ya hemos hablado aquí, se juntaban las mejores minas del reino, salían entenados ahí, y enviados especiales y del rey o del emperador en este caso, y elegían cada padre, dice, elíjame de este pueblo 10. Todas las familias tenían que ser de buena familia, imagínense. Era más exigente, andá a saber quién se creía que era, ¿no? El zar de Rusia. Sí. Y después las juntaban todas en un bailongo, iban mirando, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Hacían una primera remillada. Iban sacando, primero echaban a las que habían entrado equivocadas. Sí. No hay repechaje ahí. Claro. No, capaz que le gustaban al que fue a buscar, pero no al zar. Claro. Y bueno, después elegía. Pero resolvió prescindir de esa, mirá qué fe, ¿no? De ese concurso, y anunció por sorpresa que quería tomar como esposa a Elena Glinskaya, una lituana muy hermosa, que ya le venía gustando de antes al tipo, ¿no? Elena provenía de Europa Occidental, dice que impresionaba su libertad de costumbres, que estaba bien lejos de las prácticas de las chicas rusas de aquel momento, ancladas en la ignorancia, la mojigatería y las supersticiones. Una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote. Basilio estaba tan enamorado de ella que se afeitó la barba, accediendo a un pedido de ella. Aquello era una decisión tremenda en aquel momento, ¿no? Bueno, se casaron. Festejos nupciales duraron 3 días. Se bendijo a la pareja con un montón de procedimientos mágicos para hacerla fecunda, ¿no? Se espolvorearon los hombros de los esposos con lúpulo, le hicieron beber jarras de hidromiel, la comitiva encendió cirios enterrados en toneles de grano. En el lecho nupcial, bueno, arrojaron trigo. Un poco molesto. Sí. Te levantás con trigo, encontrás granos de trigo por 2 semanas. Claro, imagínese ¿Y por una dónde minita. estaría? Dice usted. Bueno. Eso era una despedida de soltero, parece. Sí, realmente. Bueno, y cuando se fueron a sus aposentos, los despidieron con aplausos, porque pensaban que eso debía incentivar a la pareja. Pero no pasó nada. Y con toda esa parafernalia. Parece que el pueblo empezó a comentar que era porque Dios desaprobaba aquella unión de Basilio. Varios meses después, había un monje, Pasmuncio Borosquiu, que mandaba unas plegarias que él decía que iban a dar resultado, y las plegarias fueron escuchadas, o algo así. Elena quedó embarazada. Basilio llenó de regalos a Borosquiu, e incluso lo canonizó en vida, que era mucho, San Pasmuncio. En agosto de 1530 nació un niñito, llamado Iván, que sería nada menos que Iván el Terrible. Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano. Bien. Poco después comenzó para algunos el cumplimiento de la maldición del jefe de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca. Basilio fue a cazar y regresó con una herida en la cintura.
No sé con qué se la hizo. Y esa herida no se le curaba. Y en realidad no se le curó nunca. No dejaba de supurar, disculpe la expresión. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseabundo le salía de la herida, le salía. El zar apestaba. En su desesperación se echaba litros y litros de vodka en la herida y lo que le sobraba se lo escabeaba. Para ver si se sanaba, ¿no? Pero la infección iba de mal en peor y Basilio entró en agonía. Su último deseo fue que lo nombraran monje, según creen todos, para salvar su alma. Dijo que no quería que lo enterraran como un monarca todopoderoso, sino como un monje. Y antes de morir lo llamaron fraile Barlaán y con ese nombre murió pocas horas después. Pero la maldición continuó. Helena quedó como regente y temerosa de que estos hermanos de Basilio, ¿se acuerda? Yuri y el otro, le arrebataran el poder, los apresó y al final se murieron de hambre en la cárcel los dos cuñados. Los dos cuñados, un bar y heladería que queda en Hurlingham, o quedaba en Hurlingham, en Vergara y Roca, me parece. Bueno. En honor a ellos. En honor justamente a Yuri y ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Ahora enseguida te digo cómo se llamaba, yo lo tenía por acá. ¿André dicen? Andrei debía ser, ¿no? Es el nombre ruso. Como el príncipe Andrei. El príncipe Andrei Volkonsky, aquel cuasi protagonista de la Guerra y la Paz, ¿no? Bueno, se murieron de hambre en la cárcel los dos cuñados. Los partidarios de los dos cuñados, de los hermanos del Sarmiento, que siempre los cuñados en las monarquías tienen sus partidarios, y los hermanos, ¿no? Como los carlistas, por ejemplo, juraron vengarse, dice, nos vamos a vengar. Y el 3 de abril de 1538, Helena murió envenenada. Parece que ella tenía miedo de que la envenenaran, se cuidaba mucho, y solo comía lo que plantaban, pero le envenenaron las plantas. Lo que plantaba ella misma, ponerle batata. Sí. Yo dice solamente como las batatas que yo misma planto. Y le envenenaron la batata. En la misma plantación. Fueron ahí, enterraron una, qué sé yo, una jeringa. Claro. Y echaron... La tipa dice, esta la planté yo, arranca la batata, ay, dice que me van a envenenar. Se la comió toda y quedó ahí redonda. Muerta soy. Tenele fe a las plantaciones. Parece mentira, ¿no? Incluso si vos regás un árbol de naranja, Sí. ponele con arsénico y encaje antiguo, la gente que se come esa naranja queda completamente afuera de la dinastía. De todas las naranjas Sí. del árbol. Todas las naranjas del árbol se envenenan. Sea jugo o así como... Vos la exprimiste, hacía un jugo de naranja, cianuro. Raro porque vos le habías echado arsénico, no importa. La naranja es así. Ya. Iván, el chiquito, quedó huérfanito a los 8 años al cuidado de unos cortesanos que no tenían ningún poder sobre él y fue efectivamente tan malvado como el patriarca indicó en su maldición. ¿Qué podemos conjeturar de todo esto? Que las maldiciones existen. Claro que existe la maldición. Me hace que sí una señora mientras hace cuernos. Bueno, qué extraordinario, ¿eh? Fuimos a la discoteca a pedir un disco. El discotecario me dijo que sí, que las maldiciones existían y que a él una gitana le había dicho, ojalá que se te caiga todo el pelo. Y mire, me dijo. Pelado. No. No, me dijo, mostró la rodilla. Bueno, y después me dio un disco que según el disco estaba dedicado a Salomé, a
a la mujer que había sido expulsada y condenada a vivir en un convento, de la cual no hablamos más, ya no sabemos qué fue de ella. Debe haber muerto, le digo, no tanto por vivir en un convento, sino porque esto fue en 1530. Claro. La novia ausente se llama Está bien. este disco, este tango de Enrique Cadícamo, que va a cantar ahora mismo Jorge Vidal y que ciertamente fue escrito en conmemoración a este repudio de Basilio III por su esposa. En algunos días quizá hablemos de Iván el Terrible. No hace tanto hablamos de los primeros años de Iván el Terrible, o sea, cuando era un poquito terrible nada más. Y vamos a hablar de toda la vida de Iván para asustar.